La mayoría de los antiguos historiadores aseguran que las amazonas eran la descendencia del orgulloso dios Ares con la náyade Armonía. Las náyades eran las ninfas custodias de las fuentes y los arroyos. El dios Ares solía visitarlas ocasionalmente, en las pocas ocasiones que no estaba librando alguna guerra o disfrutando de los placeres que Afrodita le brindaba, ya que la diosa solía apartarse con mucha frecuencia de su marido Hefesto, y cuando éste se perdía de vista, acudía con celeridad y encendida pasión a lanzarse a los brazos del poderoso dios Ares. De esta unión divina nacieron varias hijas que darían comienzo a la raza de las guerreras amazonas. Lisipe fue una de sus hijas y la primera reina de esta antigua tribu de mujeres guerreras. Ella fue la instructora de los preceptos y costumbres en su pueblo, y además, fundó la primera capital amazónica llamada Temistira, situada a corta distancia de la costa sur del Mar Negro, cercana a la desembocadura del río Termodonte. Más tarde Lisipe delegaría su gobierno en sus tres hermanas menores, las reinas Marpesia, Lampedo y Otrera, también llamada Hipo, las cuales fueron extendiendo su reino amazónico hasta las regiones de Frigia y Tracia. Lisipe instituyó algunas de las extrañas costumbres de este pueblo amazónico. Una de ellas fue la de separar a los hombres de las mujeres. Debido a esta práctica, las amazonas solo reconocían la descendencia materna, y Lisipe había dispuesto que los hombres debían realizar todas las tareas domésticas, mientras las mujeres se dedicaban a luchar y gobernar. Según el mito, ningún varón tenía permiso para mantener relaciones sexuales o residir en el país de las amazonas. Sin embargo, una vez al año y para evitar la extinción de su raza, estas visitaban una tribu vecina a la que se referían con el nombre de los gargarios. Los niños varones que resultaban de estas visitas eran sacrificados, enviados de vuelta con sus padres o abandonados a su suerte, y a los que se quedaban con ellas, les amputaban un miembro o los dejaban ciegos para que fueran sus sirvientes. Las amazonas conservaban a las niñas, las cuales eran criadas por sus madres y adiestradas en las labores del campo, en la caza y en el arte de la guerra. Estas mujeres guerreras, a las que sus vecinos los escitas llamaban eórpatas, palabra que significa fieras y crueles, no mostraban respeto por la justicia ni por la decencia, pero eran guerreras famosas y admiradas, y también las primeras que emplearon la caballería en las contiendas. Solían llevar arcos de bronce y escudos cortos en forma de media luna. Sus yelmos, así como sus ropas y ceñidores, estaban hechos con pieles de fieras a las que ellas mismas habían abatido. Con el botín de sus campañas, erigieron templos en honor de Ares y de Artemisa, cuyo culto establecieron por vez primera. Sus descendientes extendieron el imperio amazónico hacia el oeste, cruzando el río Tanais y llegando hasta Tracia, y en su expansión hacia el suroeste cruzaron el Termodonte llegando hasta Frigia. De esta forma las temibles amazonas lograron apoderarse de grandes partes de Asia Menor y Siria, donde fundaron las ciudades de Efeso, Esmirna, Cirene y Mirina, entre otras. Durante su historia las amazonas tuvieron que enfrentarse a muchos grandes héroes griegos. Uno de ellos fue el formidable Hércules. El noveno trabajo de Hércules consistía en conseguir para Admete, la hija de su primo el rey Euristeo, el brillante cinturón de oro del que estaba terriblemente encaprichada. Este cinturón había sido fabricado por Hefesto para Ares, y este se lo regaló a Hipólita, una de sus numerosas hijas y también reina de las amazonas. Hércules llegó en su embarcación y con una compañía de voluntarios, entre los que se hallaban su sobrino Iolao, Telamón de Egina, Peleo de Iolco, y también el gran héroe Teseo de Atenas. Cuando llegaron a la desembocadura del río Termodonte, Hércules ancló su barco en el puerto de Temistira, donde Hipólita le hizo una visita, y atraída por su cuerpo musculoso, le ofreció el cinturón de Ares como prenda de amor. Pero entretanto la diosa Hera había estado deambulando de un lado para otro disfrazada de amazona, y difundiendo el rumor de que aquellos extranjeros se proponían raptar a Hipólita. Las guerreras, irritadas y extremadamente enfurecidas, agarraron sus armas y montaron en sus caballos, cabalgando furiosas contra el navío de los griegos. Hércules, sospechando una traición, mató a Hipólita inmediatamente, le quitó el cinturón, se apoderó de su hacha junto con otras armas y se preparó para defenderse. Durante la batalla, Hércules dio muerte una tras otra a todas las caudillas de las amazonas, y puso en fuga al resto de su ejército tras provocar una gran matanza entre ellas. Cuando volvió por fin a Micenas, Hércules entregó el cinturón a Euristeo, quien se lo obsequió a su caprichosa hija Admete. Algunos dicen que Teseo, por su parte, recibió como botín de guerra a la reina amazona Antíope, llamada también Melanipa por algunos, pero este no fue un destino demasiado desdichado para ella tal y como sus compañeras pensaban.
ya que la reina había entregado la ciudad de Temistira a Teseo como prueba de la pasión que el fornido héroe había encendido en su corazón de guerrera, desde el primer instante que lo vio. Por esta razón Teseo regresó a Atenas en compañía de Antíope, pero su hermana Oritia, que pensaba que se trataba de un rapto, había jurado vengarse de los griegos. Para ello instituyó una alianza con los escitas, y así logró reclutar una gran fuerza de amazonas y guerreros que condujo a través del hielo del Bósforo Cimerio, cruzando el Danubio y pasando por Tracia, Tesalia y Beocia. Cuando las amazonas llegaron a Atenas acamparon en el Areópago, donde realizaron un sacrificio al dios Ares, acontecimiento por el que según dicen algunos recibió ese nombre la sagrada colina. Pero en primer lugar, la reina amazona ordenó que un destacamento invadiera Laconia, y disuadiera de esta manera a los peloponeses de enviar refuerzos para Teseo a través del istmo. Las fuerzas atenienses estaban ya formadas, pero ninguna de las dos partes se decidía a iniciar las hostilidades. Al fin, por consejo de un oráculo, Teseo sacrificó a Fobos, hijo de Ares, y presentó batalla el día 7 del mes de Boedromión, fecha en que se celebraban en Atenas los sacrificios llamados Boedromios. Amazonas y atenienses lucharon con gran ferocidad, causando numerosas bajas en ambos bandos. Según afirman algunos, las amazonas ofrecieron la paz solo tras 4 meses de dura lucha. El armisticio fue jurado cerca del templo de Teseo, y es conmemorado todavía con el sacrificio amazónico que se realiza en la víspera de su festival. Algunos dicen que Antíope, siendo ya esposa de Teseo, peleó heroicamente a su lado hasta que la mató una flecha disparada por una tal Molpadia, a la que Teseo daría muerte con posterioridad. También dicen que su hermana Oritia, junto a unas pocas compañeras, huyó a Megara donde murió de pena y desesperación, y que las demás amazonas, arrojadas del Ática por el victorioso Teseo, se establecieron finalmente en Escitia. En todo caso, esta fue la primera vez que los atenienses rechazaron a invasores extranjeros. Algunas amazonas que quedaron heridas en el campo de batalla, fueron enviadas a Calais para que las curaran. Antíope y Molpadia están enterradas en las cercanías del templo de la Madre Tierra, donde una columna de barro señala la tumba de Antíope. Algunos afirman que Teseo regresó al país de las Amazonas algunos años más tarde, en compañía de Pirito y sus camaradas, y que las Amazonas, en esta ocasión muy complacidas por la llegada de tantos guerreros apuestos, no solo no les opusieron ninguna resistencia, sino que se lanzaron ansiosas a sus brazos encendidas de pasión. También se dice que todavía existen amazonas en Albania, cerca de Cólquide, donde conviven con sus vecinos los gargarenses, una antigua tribu como ellas, pero en este caso totalmente masculina. Entre los valles y las montañas de aquellas regiones, un día señalado de cada primavera, grupos de jóvenes amazonas y de jóvenes gargarenses se reúnen en la cumbre de la montaña que separa sus respectivos territorios, y después de realizar un sacrificio conjunto, pasan 2 meses gozando del trato sexual sin descanso durante el día y la noche, como si de una de sus batallas se tratara. Tan pronto como una amazona quedaba encinta, regresaba inmediatamente a su territorio, las niñas que nacían se convertirían en amazonas y los niños serían enviados a los gargarenses, quienes los repartirían echándolo a las suertes entre sus chozas, ya que no era posible averiguar la paternidad. En aquellos tiempos pasados existió una reina de las amazonas llamada Minicia, la cual salió de su corte albanesa al encuentro de Alejandro Magno en Hircania, lugar frecuentado por numerosos tigres, y pasó en su compañía 13 días con la esperanza de engendrar hijos con él, pero murió poco después sin haberlo logrado. En la mitología griega abundan las referencias a incursiones militares de las amazonas. Según cuenta Homero en la Ilíada, se dice que atacaron a los frigios, y que estos estaban ayudados por el aún joven Príamo rey de Troya. También se decía que las amazonas emprendieron una expedición militar contra la isla de Leuce, en la desembocadura del Danubio, donde las cenizas de Aquiles habían sido depositadas por su madre Tetis. Al contemplar tal sacrilegio, el fantasma del héroe muerto salió del Hades y se apareció aterrorizando a los caballos de las guerreras, y estos tiraron y pisotearon a las invasoras, obligándolas a retirarse. Las amazonas también estuvieron presentes en la guerra de Troya, tal y como se narra en el poema perdido llamado La Etiópida. Este poema cuenta la breve participación de las amazonas durante la famosa guerra. Los aqueos llevaban 10 años sitiando la ciudad y su principal guerrero, Aquiles, había matado a Héctor, el héroe de los troyanos. Bajo el mando de su reina Pentesilea, tracia de nacimiento, las amazonas desafiaron a los aqueos. Sin embargo, Aquiles mató a Pentesilea en combate y las amazonas se retiraron derrotadas.
Con el paso de los siglos su estirpe se fue debilitando, y un grupo de amazonas errantes cruzó el lago Meótida, en el mar de Azov, y arribó a Estitia, cerca de la región de los acantilados, en el actual sureste de Crimea. Las recién llegadas adoptaron un modo de vida nómada y se dedicaron a vivir de la caza, de la pesca y del saqueo. Los habitantes de Estitia, no pudiendo soportar por más tiempo los ataques y asaltos de las guerreras, enviaron a sus jóvenes más apuestos con la intención de seducirlas y enseñarles la lengua escita, con la esperanza de incorporarlas a los usos y costumbres de su nación. Ellas accedieron a contraer matrimonio con los mancebos, pero solo con la condición de mantener su modo de vida y de retirarse a vivir fuera de las fronteras escitas. Heródoto escribe la siguiente alocución de las amazonas, en donde ellas explican sus razones. A nosotras no nos es posible vivir en compañía de vuestras hembras, pues no tenemos la misma educación ni crianza que ellas. Nosotras disparamos el arco y lanzamos nuestras flechas montando un caballo, y esas habilidades mujeriles de hilar el copo, enhebrar la aguja y atender a los cuidados domésticos, simplemente las ignoramos. Las mujeres de vuestro pueblo, por el contrario, nada saben de lo que sabemos nosotras, sino que sentadas en sus sillas cubiertas de pieles, realizan sus labores sin salir a cazar ni ir a parte alguna. Estos fueron algunos de los episodios protagonizados por estas temibles guerreras, que lograron amedrentar, y en ocasiones someter, a muchos aguerridos héroes griegos.